presentes. Eh, Agradecemos mucho su presencia en este webinar titulado La locura en Miguel Foucault, giros y perspectivas. Antes de iniciar con el evento, les señalaré algunos puntos de orden. Les solicitamos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados durante la ponencia para no interrumpirla. Las preguntas y comentarios del público se responderán luego de concluida la ponencia y podrán ser realizadas a través de micrófono o a través del chat del Zoom. Si tuviesen alguna pregunta durante la ponencia y no desean olvidarla, pueden escribirla a través del chat y esta será respondida en la sección de preguntas. Asimismo, para registrar su asistencia, para la constancia de participación, les solicitamos que coloquen sus nombres y apellidos en el nombre de usuario que aparece con el Zoom. Sin nada más que agregar, iniciando con el webinar, la ponencia estará a cargo de Martín Jaime, quien es doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Es antropólogo y egresado de la Maestría de Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, tiene formación en psicoanálisis de orientación lacaniana en el Centro de Investigación y Docencia de la Nueva Escuela Lacaniana. Se desempeña actualmente como profesor en la Maestría de Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la San Marcos. Ahora le voy a dar el pase al profesor Jaime para que pueda dar comienzo a su ponencia. Buenas noches. Muchas gracias, Aarón. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este conversatorio referido a la importancia de la locura en el pensamiento de Michel Foucault. También quiero agradecer a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por generar este espacio de debate y de diálogo, ¿no? Yo lo pienso así. Es mostrar algunas ideas sobre el pensamiento de Michel Foucault y poder en algún momento conversar sobre ello con ustedes. Disculpen, la computadora se me iba. Entonces, en ese sentido, el primer punto es sin duda ¿por qué Michel Foucault para pensar la locura? No creo que este es un elemento fundamental. Más allá de las notas biográficas establecidas por Defert, que es quien fue la pareja de Michel Foucault y que estableció los escritos y los dichos de Foucault y armó una primera cronología sobre la vida y los aportes de Eribon, de David Macy, e incluso de la polémica biografía de James Miller. Más allá de estas cuestiones biográficas, me parece que Michel Foucault, a partir de su experiencia de vida, tiene una relación muy compleja con la sinrazón o con la razón, ¿no? Hay muchos eventos dentro de su vida académica referidos en todas estas biografías que nos hacen pensar que para Michel Foucault el analizar, el reflexionar aquello que él llama sin razón es fundamental, ¿no? Episodios de suicidio, grandes obsesiones que dieron además forma a lo que posteriormente va a conformar su obra analítica, son elementos fundamentales para pensar, ¿no? No me quiero quedar en eso y tampoco quiero decir que estos acontecimientos de su vida han circunscrito una relación unívoca sobre lo que luego pensó. Pero sin embargo, sería, creo, inadecuado ignorar el hecho que su experiencia individual, su vivencia de su propia homosexualidad y absolutamente un conjunto de datos biográficos sobre la relación con su padre, con sus hermanos, etcétera, etcétera, con su madre y con sus parejas, es una cuestión que no debería de ser anotado en este punto. Sin embargo, lo que a mí me interesa resaltar aquí es mi perspectiva sobre cómo yo entiendo a Michel Foucault, pero en general a cualquier otro pensador o pensadora
que debamos de analizar. A mí me interesa pensar esto, a Michel Foucault en particular, como un síntoma social. Y yo creo que él también lo hace cuando está pensando las obras de otras personas, ¿no? En particular me voy a referir al trabajo introductorio que él realiza con respecto a Ludwig Wiesbanger, en donde realiza una introducción de su libro Sueño y Existencia, ¿no? Traum und Existenz, ¿no? En donde va a configurar ya en la primera década, en su primera década académica, por decirlo así, en el 54, junto con su libro sobre la psicopatología, algunos elementos fundamentales, ¿no? Entonces, viendo a Foucault cómo trabaja Wiesbanger, quiero plantear esta idea de entender a Michel Foucault como un síntoma social. Y en ese sentido quiero reforzar esta idea que no nos interesa indagar sobre el genio llamado Foucault ni nada por el estilo, sino nos interesa ver cómo él mismo, a través de su pensamiento, a través de su obra, se transforma en un síntoma social que está elaborando las reflexiones sobre las subjetividades, ¿no? Y es ahí en donde yo quiero colocar el trabajo sobre la locura, ¿no? Lo quiero colocar dando algunas ideas muy breves, ¿no? Muy breves para que nos alcance el tiempo y poder desarrollar los giros que me interesa plantear a ustedes. Por un lado, ¿no? Creo que la interrogante clave es cómo el planteamiento de Michel Foucault en torno a la locura contribuyen a establecer otra mirada sobre la corpo-subjetividad, ¿no? Para mí es importante esto porque, sin duda, el trabajo de Michel Foucault se inserta en un ambiente, el francés de la década de los 50, de los 60, de los 70, del siglo XX francés, en donde el tema de la subjetividad era fundamental, ¿no? Y, por supuesto, Michel Foucault se caracteriza por haber abordado y desarrollado muchísimos aspectos de ella, ¿no? Es seguramente uno de los grandes pensadores que ha abordado de manera sistemática esta experiencia, ¿no? Sin embargo, me parece importantísimo plantear lo siguiente, y en particular es cómo Foucault nos ayuda a reflexionar la experiencia de la formación de la corposubjetividad o de la cosificación de la corposubjetividad, la cual incluye la corporalidad. Y yo creo que ese es uno de los aportes más importantes de Foucault. De él y de otros, y de otras también, por supuesto, pero ahí está el núcleo duro, creo, de sus aportes. Y en ese sentido, lo importante de Foucault es justamente la capacidad que él tiene para ayudarnos a pensar toda la potencialidad o parte de la potencialidad de la recuperación de la corporalidad, ¿no? Dentro de un discurso que consiste en rechazarlo de manera continua, ¿no? Otro punto que a mí me interesa, claro, que también es una de mis búsquedas personales al momento de leer a Foucault, pero también a otras figuras del pensamiento francés, es cómo sus planteamientos sobre las subjetividades, y en particular desde la locura, que son los primeros textos que él desarrolla, nos puede ayudar a pensar el papel del surgimiento de la matriz colonial en la formación de la subjetividad como cosificación, ¿no? Que excluye la corporalidad, ¿no? Y que a mí me gusta llamar la corposubjetividad en el sentido más abarcativo, ¿no? En el sentido que incluye también estos diversos procesos, ¿no? No entiendo la insistencia de seguir llamando subjetividad a esta experiencia humana cuando desde hace ya muchas décadas el término claramente no se ajusta a lo que las ciencias sociales, las humanidades, la psiquiatría, etcétera, 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 han dado, ¿no? Entonces, eso es importantísimo.
en ese sentido, creo que la pregunta eje es ¿qué hay en el tratamiento de la locura de Michel Foucault que pueda contribuir a un análisis exhaustivo de la historia de los afectos en las sociedades contemporáneas? Esta es una pregunta fundamental y sobre eso es lo que voy a tratar de desarrollar en esta charla, ¿no? Eh, para ello, en esta charla, pero en general creo que para desarrollar esta pregunta en el ámbito de la locura, ¿no? En el ámbito de la locura, creo que es importante rastrear algunas contribuciones fundamentales de Michel Foucault dentro del contexto, por supuesto, del pensamiento postestructuralista francés. Y son básicamente revisar algunas obras que son fundamentales. Primero, enfermedad mental y psicología. La versión de 1954 no está publicada, sigue en el archivo de los estudios Foucaultianos en París, pero tenemos una versión publicada, modificada por el mismo Foucault en 1962 a partir de sus trabajos de historia de la locura. Ese es un primer texto básico importante. Luego está la introducción al artículo de Ludwig Binswanger, de la cual ya hablé, que es el centro en general, creo yo que es un texto importante, ¿no? Es una introducción, pero a Foucault le gustaba siempre hablar seguramente más, y ahí pone cosas fundamentales. Creo que esos son dos textos que están en diálogo, sin duda. Luego está, por supuesto, el clásico Historia de la locura, ¿no? En la época clásica, que es, digámoslo así, la piedra de toque de la obra Foucaultiana, la primera obra que de alguna u otra manera lo pone ya en la escena intelectual, ¿no? Posteriormente, por supuesto, con las palabras y las cosas ocupará el lugar que ocupa hasta ahora, ¿no? Y luego el poder psiquiátrico, ¿no? Que son los trabajos, ¿no? Ese es un encadenamiento en donde Foucault plantea sus principales contribuciones acerca de la locura. No significa que no haya desarrollado el tema en otros textos, pero creo que estos son los básicos y sobre ellos voy a decir algo en estos minutos que me quedan, ¿no? Estas obras señaladas para mí son la fuente de lo que, digamos, ha dado título a este conversatorio, y son los giros y las perspectivas. Seguramente me quedaré más con los giros que con las perspectivas, pero ahí veremos, ¿no? Entonces, el ejercicio que les propongo es hacer una lectura de adelante hacia atrás. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo estoy leyendo las contribuciones de Foucault desde las elaboraciones que él luego va a tener sobre las subjetividades, tanto en su época genealógica como luego en su época ética, ¿no? O lo que la crítica ha denominado así, ¿no? También gracias a Foucault, porque él se encargó de alguna u otra manera darnos elementos bastante importantes para poder periodizar su trabajo. Entonces, claro, este es el ejercicio que les propongo de alguna u otra manera, y bueno, y trataré de ir de manera medianamente sistemática en tanto el tiempo me lo permita. Pero por otro lado, no quiero dejar de mencionar una cosa que me parece fundamental, y es que Foucault, la locura, las subjetividades, las corposubjetividades en este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Como evidentemente todos y todas saben, estamos viviendo en un periodo de pandemia en donde se ha recrudecido un conjunto de prácticas sociales, en donde la muerte es un elemento que se conjuga con nuestra vida social como nunca antes visto, al menos en el último siglo, ¿no? Aparte, por supuesto, de las guerras, etcétera, etcétera, que nunca faltan. Pero me estoy refiriendo a esta experiencia de la muerte a través de la enfermedad, etcétera, 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 ¿no? Y que de alguna u otra manera me gustaría indagar algo, ¿no? Sobre cómo lo que él piensa nos ayuda a pensar el cuerpo. Porque curiosamente el cuerpo ahora se nos revela muerto. Se nos revela un cadáver arrojado sobre la puerta, en la puerta de nuestras casas, y de alguna u otra manera tengo la sospecha que ese cadáver que hemos siempre querido ocultar hoy ha vuelto
en términos de la fatalidad, ¿no? En términos de la fatalidad filosófica, ¿no? No me refiero a la fatalidad de otro tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es interesante poder echar luces sobre estos giros que les propondré dentro de un instante para pensar cuál es el sentido de la subjetividad que se está construyendo en este momento dentro de lo que podríamos llamar eh, las medidas o los dispositivos de la pandemia, ¿no? Que para mí son tres, ¿no? Uno, pues obviamente son las medidas de seguridad, obviamente es lo que llamamos cuarentena, distanciamiento social, el toque de queda, etcétera, etcétera, por un lado. Por otro lado, las medidas de control y las de disciplina, que son básicamente la vigilancia epidemiológica y la vigilancia policial, ¿no? Y tercero, son las transformaciones del Estado, que aquellas transformaciones que el Estado está teniendo, no solamente el Estado peruano, sino los estados a lo largo del mundo, ¿no? Estamos hablando de políticas de protección social, estamos hablando de los bonos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí eso hace de la subjetividad un síntoma particular hoy. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿qué elementos nos pueden permitir de la obra de Foucault pensar o echar algunas luces sobre esto, ¿no? Entonces, sobre ese punto, ya llego, después de esta rápida, bueno, introducción, voy al grano. ¿Cuáles son los puntos que me interesan resaltar en la obra, en estas obras que les he mencionado, ¿no? Por un lado, me parece que el primer giro consiste en el desarrollo, en el pensamiento de Foucault, de una visión materialista y antimetafísica de los fenómenos humanos, ¿no? Él, en su introducción a Ludwig Bisbanga, él plantea un sentido del hecho humano, en donde lo conceptualiza como algo no objetivo, propio de una historia natural, sino como un contenido real de la existencia que se vive y se siente. En ese punto, él considera, por supuesto, bajo el influjo de la fenomenología, del existencialismo y de todas las obras que estaban en ese momento. Recuerden que él escribe esta obra en el 54. Esas fueron una de sus primeras obras, porque él termina, él obtiene la licencia en el 52, ¿no? Entonces es como su primera obra, ¿no? O una de sus primeras obras, ¿no? Después de haber estudiado, bueno, filosofía y luego psicología, ¿no? Psicopatología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque él plantea directamente con fuerza el hecho de la necesidad de reconceptualizar los fenómenos humanos, ¿no? Y es eso lo que curiosamente repite en su introducción de la historia de la locura, al momento en que dice que es necesario explorar el movimiento previo a cuando se instala el gesto de la razón en un lenguaje sin piedad de la no locura, ¿no? Es interesante porque, claro, ahora en las ediciones actuales de Historia de la Locura no sale publicada esta introducción. Ustedes seguramente la pueden encontrar en dichos, en obras esenciales de Paidós, o lo pueden encontrar en dichos escritos y dichos, ¿no? Dichos y escritos, ¿no? Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí Foucault nos va a permitir entender su primer giro, ¿no? Es un giro que no, que tras las huellas críticas del existencialismo, que tras las críticas a la fenomenología, nos va a colocar la interpretación de lo humano como la búsqueda, ¿no? Como la búsqueda del ser hombre, ¿no? El Menschsein, ¿no? Utilizando la terminología existencialista, ¿no? Es ahí en donde él va a quebrar, es ahí en donde él va a quebrar todas sus expectativas sobre plantear un rastro de la humanidad a partir de un humanismo, ¿no? Entonces, esa es una piedra fundamental. Esa es una piedra fundamental porque
porque va a permitir pensar la historia no como una progresión, no como una búsqueda de progreso, sino más bien como el análisis de los fragmentos, de los residuos, ¿no? Esto, que evidentemente es la piedra angular del pensamiento Foucaultiano, se va a reproducir evidentemente en muchas de sus obras, ¿no? Sin embargo, cabe decir que en estos dos primeros textos, tanto en el de psicología, ¿no? En el de enfermedad mental y psicología, como en esta introducción, aún tiene terminología marxista y terminología existencialista, que en muchos sentidos podría hablarnos de una suerte ¿cómo lo puedo decir? De una suerte de fijación, ¿no? Todavía él habla en términos absolutos, creo que todavía él habla en términos de inmensidad, pero evidentemente está ahí plagado de un conjunto de cosas que todavía siguen siendo útiles y que finalmente él va a desinstalar, ¿no? En ese sentido, su trabajo ahí sigue teniendo una terminología filosófica, pero él nos deja muy claro que su aproximación ha rechazado entender a lo humano como un ser preontológico, ¿no? Y por tanto como un sujeto histórico, ¿no? Entonces, esa es la primera contribución, ¿no? El desarrollo de una visión materialista y antimetafísica de los fenómenos humanos. Luego, el segundo giro que me gustaría analizar con ustedes es el siguiente. Es la crítica a la teoría del símbolo a través de la interpretación que él plantea en la introducción a Bisbanga sobre el sueño. A ver, en primer lugar, y a eso me refería cuando hablaba que Michel Foucault utiliza Bisbanga. Realmente saca muy poco de él, si se dan cuenta, ¿no? Bisbanga termina siendo un pretexto para que Foucault se invente las cosas que nos va a decir o va a plantear las cosas que él nos va a colocar en esta introducción. Y en particular creo, y él lo dice explícitamente, él lo dice en las primeras páginas de esta introducción, él dice, bueno, no es que Bisbanga diga esto, pero yo creo que él presenta un horizonte mucho más grande y yo voy a colocar estas ideas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a decir, en pocas palabras, Foucault? Él va a iniciar con una crítica a la teoría del símbolo, tanto en la obra de Freud, va a ser una revisión de la teoría del símbolo, tanto en la obra de Freud como en la obra de Husserl, ¿no? En la interpretación de los sueños y en las lecciones filosóficas, ¿no? ¿Qué puntos son los más importantes? Dice muchas cosas que no se pueden decir todas, pero ¿qué es lo más importante? Primero, que el sueño es un mixto funcional, ¿no? Él, al plantear la crítica del psicoanálisis, dice que por supuesto Freud fue potente al traer la contradicción, al darle palabra al sueño, etcétera, etcétera, pero él dice que Freud lo estanca, ¿no? ¿Por qué? Porque para él el sentido que despliega la interpretación busca algo más allá. Por eso que hablamos de una crítica al símbolo, ¿no? A esta idea del símbolo de un reverso, un anverso y un reverso, que hay algo detrás de, ¿no? Y él dice que, aunque Freud, por supuesto, recupera la potencialidad del sueño y el lugar del sueño en la vida psíquica, su análisis termina siendo limitado, ¿no? Él dice, Foucault dice algo así: el psicoanálisis todavía no le ha dado, el psicoanálisis no le da, no permite que hablen las imágenes, ¿no? Porque claro, el sentido, la búsqueda del sentido opaca esta particularidad
de la palabra, ¿no? De la expresión, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, recuperando la obra de Husserl, él dice que evidentemente la fenomenología nos permite encontrar esta totalidad en la producción de la expresión, ¿no? Porque claro, finalmente esa imagen que va a constituir la interpretación de los sueños, la interpretación onírica psicoanalítica, tiene que dar o tiene que tener un sentido mucho mayor. Y en ese sentido, a eso se refiere Foucault, por supuesto, cuando dice que el psicoanálisis no le ha dado palabra a la imagen, o no le ha dado lugar, ¿no? Expresión a la imagen y por tanto al sueño, ¿no? Porque no se olviden que de alguna u otra manera el sueño se compone por este conjunto de imágenes, ¿no? En ese punto, él plantea unas ideas muy interesantes que para mí luego las reproduce de manera muy particulares en su historia de la locura, ¿no? Y son estas, ¿no? Primero, el sueño se transforma en un fenómeno humano entre lo social y lo psíquico, ¿no? Fundamental esto, ¿no? El sueño, miren, Foucault dice, ¿no? El sueño es como una imagen primaria de poesía. Y luego dice, el sueño es como un espacio de libertad, ¿no? Ahí evidentemente el discurso filosófico ¿no? Que exuda, ¿no? Se está exudando ahí la terminología filosófica, pero inmediatamente hace entender que este sueño está construido por un conjunto de procesos sociales. Y su interpretación del sueño de Dora, el caso de Freud, es súper interesante. Él dice algo así: Freud no fue capaz de entender a Dora porque solamente veía a Dora y a la transferencia que Dora hacía con él. Y Foucault dice que en el sueño de Dora hay una experiencia social donde el hombre no aparecería más que bajo el signo de la hostilidad, ¿no? Ahí esta idea es fundamental, ¿no? Esta idea es fundamental porque él está replanteando esta manera. El sueño casi se transforma en un dispositivo social, psicosocial. Es en sentido propio un dispositivo psicosocial, aunque Foucault en este primer punto no lo comprenda de esa manera, ¿no? Pero ya ahí claramente está la idea que luego se va a ir desarrollando de manera progresiva a lo largo de su obra. Y aquí quiero colocar la relación con el resto de su obra. Al criticar así el símbolo, al desarrollar una teoría crítica del símbolo y del sueño, lo que Foucault permite es montar la razón y la sin razón en una historia social. Y eso es lo que hace en su Historia de la Locura, ¿no? Si ustedes han leído Historia de la Locura, ustedes van a ver cómo Foucault no se resiste a enmarcarse dentro de los términos de la locura y más bien trata de contarnos y de explicarnos la experiencia de la locura dentro de las estructuras contradictorias que van a ser confeccionadas por la relación entre razón y sin razón y cómo la cultura europea ha conformado el sentido de esta experiencia, ¿no? En su propia introducción a la locura, lo configura así, como una historia del silencio, ¿no? Como una historia del silencio del saber médico acerca de esta experiencia de la locura, ¿no? Entonces, esa es la segunda contribución, ¿no? La tercera contribución es otra vez viendo a Binswanger y otra vez haciendo este ejercicio que estoy tratando de replicar, ¿no? Ver lo primero en su obra, tanto en la psicología, en enfermedad mental y en introducción, y luego ir corriendo para otros lados, ¿no? El tercer giro tiene que ver con cómo concibe o cómo va concibiendo su teoría de la representación.
Y en este punto es importante, la relación que él establece entre la imagen y lo imaginario, ¿no? Para él, bueno, la imagen es una ausencia, ¿no? Él se queda con esta idea de que la imagen, en el sentido, sí reproduce esta idea de ausencia, ¿no? Que es una, que hace real, ¿no? Que hace real aquello que no tenemos. Sin embargo, él va ahí a criticar la relación que se hace o que se naturaliza entre imagen e imaginario. Para él el imaginario es una cosa mucho más amplia. El imaginario no está configurado por la falta, ni por la ausencia, ni por la necesidad, sino está configurado por el deseo. Y ahí claramente hace eco, evidentemente, la obra de Deleuze y de Guattari, ¿no? La lógica del sentido, luego el esquizoanálisis, etcétera, 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 ¿no? Y es ahí en donde me parece que la relación es mucho más fuerte, ¿no? Con Historia de la Locura, ¿no? Cuando él plantea en su introducción a la Historia de la Locura, lo siguiente, ¿no? Él dice, a mí no me interesa hacer una historia de la psiquiatría, ¿no? Sino a mí me interesa hacer una arqueología de la locura, la cual concibe como una arqueología del silencio, como una arqueología del silencio, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante porque ahí es en donde él está esbozando estas ideas, estas primeras ideas sobre lo que luego él llamará, no solamente llamará, sino porque aquí ya utiliza el término, sino que luego lo va a desarrollar de manera sistemática, lo que se llama el pensamiento arqueológico. Y esto es fundamental, creo. La arqueología, la arqueología del silencio o la propia arqueología de la locura como una historia de los límites, ¿no? Este espacio justamente de la sinrazón y de la razón, ¿no? Del cual hablé hace un instante cuando di el primer giro, ¿no? Es ahí, este es el espacio en su teoría de la representación en donde esto se hace posible, ¿no? En donde se le da un contenido académico, intelectual, digamos, real, ¿no? Porque él, frente a ese horizonte de sinrazón y razón, que para él es el marco, es el horizonte temporal para analizar las corposubjetividades, él entiende que la psiquiatría debe ser entendida como el monólogo de la razón sobre la locura, ¿no? Una práctica completamente, digamos, no sé si real, pero entiéndanlo más bien como este sentido de desvanecimiento de lo material, ¿no? Y la psiquiatría plantea en esos términos. Y de hecho, su Historia de la Locura es justamente un intento para contarnos la historia, entre comillas, de la locura a partir de múltiples plataformas, ¿no? Él explícitamente lo dice, a mí no me interesa contar nada sobre la verdad, ni nada sobre el saber de la psiquiatría sobre la locura. A mí me interesa hacer una historia densa de la locura a partir de un conjunto de materiales, ¿no? Y claro, en ese sentido, la obra, la Historia de la Locura, ¿no? En la época clásica, que para que quede claro, es cuando él se refiere a la época clásica, se está refiriendo a la época que va del 1600 más o menos, un poquito antes, pero 1600 hasta el 1800, lo que hoy llamaríamos modernidad, ¿no? Una primera modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en esa obra, que es la historia de la sinrazón, justamente al momento de desarrollar las prácticas sociales del asilo en múltiples registros, a partir de lo jurídico, a partir de lo médico, básicamente, ¿no? Va a constituir estos personajes que que el pensamiento europeo formó y constituyó, ¿no? En ese punto, él va a hacer un viaje, ¿no? Él va a hacer un viaje a partir de la Edad Media, el Renacimiento, el periodo clásico, e incluso en la sociedad, incluso hasta la sociedad contemporánea, en donde
digamos, la hipótesis de trabajo, para resumirla en breves, bueno, en breves palabras, si es que se puede, con el perdón de Foucault, por supuesto, es básicamente la siguiente. Es entender que la locura ha ido siendo ocultada, o mejor dicho, perdón, perdón, sí, yo mismo me he caído en, en, en los arrebatos psiquiátricos. La sin razón, la sin razón ha ido siendo procesada y ocultada, invisibilizada, metida en una casilla progresivamente que a finales del 19 termina encajando en aquello que la psiquiatría va a llamar locura, y en su entendimiento de la locura como una enfermedad mental, ¿no? Esa es, en eso consiste la historia de la locura, ¿no? Para eso él va a utilizar un conjunto de ideas, un conjunto de fuentes, ¿no? Va a analizar la presencia de la locura en los textos en la Edad Media, de las prácticas, de la presencia del loco en la Edad Media y su inserción en la sociedad. Luego va a darnos una panorámica muy interesante a partir del arte, a partir de la filosofía, sobre cómo en el Renacimiento, cómo en el Renacimiento la figura del loco va a comenzar a ser manejada, va a ser un poco ocultada a través de esta metáfora de la estultífera navis, ¿no? De la nave de los locos, y cómo las ciudades van replegando, van sacando al loco, ¿no? De sus imaginarios, para luego entrar con, digamos, con todo esto al siglo XVII, en donde el pensamiento cartesiano, en donde Descartes, bueno, entre otros, ¿no? El pensamiento cartesiano, pero las prácticas sociales van a conformar lo que él llama el asilo, ¿no? La práctica del internamiento. Y por supuesto ahí él va a hablar sobre un conjunto de asuntos, ¿no? Por ejemplo, la importancia de lo jurídico, ¿no? La importancia de lo jurídico como creador de la figura de la sin razón, ¿no? Del anormal, del asocial, en donde a partir de este encarcelamiento dentro de estos internados, en donde se meten tanto a lo que hoy propiamente llamaríamos un enfermo mental, y otras variopintas personalidades, ¿no? Que van desde los sodomitas, los libertinos, los enfermos y principalmente las personas pobres, ¿no? En toda esa... en todo ese análisis, él plantea algunas cosas específicas. Una de las cosas que me parece muy útil es justamente entender cómo él va a reflexionar sobre estas dos dimensiones, la dimensión ética, ¿no? La dimensión ética y la dimensión, vamos a decirla, la dimensión ética y la dimensión humana, por decirlo así, la experiencia justamente de esta suerte de ámbitos que van a ir cerrando esta configuración para que el loco como enfermo mental, ¿no? Como enfermo mental, aparezca ya a mediados del 19, aparezca a mediados del 19, ¿no? En ese arco es, digamos, que él coloca estos dos eventos. Primero, la fundación del Hospital General en 1656 en París, y la liberación de parte de esta población que estaba y que vivía en estos lugares, ¿no? De estos asilos, ¿no? Para que progresivamente, a partir de la obra de Pinel, ¿no? Un psiquiatra francés, ¿no? Se vaya depurando y se vaya gestando esta idea de la locura, ¿no? Ahí en ese punto una idea fundamental es
ahí una idea fundamental es que lo jurídico va a configurar tanto el discurso médico y va a desplazar al discurso pastoral, ¿no? Estas son cosas que luego él lo va a plantear de esta manera, ¿no? En otros textos posteriores, ¿no? Pero es ahí en donde él comienza a adivinar y a comenzar a pensar el saber como un dispositivo de poder, ¿no? Que va a constituir una verdad. El resultado son los locos que luego van a ser internados en los psiquiátricos, ¿no? En ese punto, y tras esa lucha continua interpretativa que Foucault va a plantear, la gran pregunta que él se hace es, ¿y qué es la locura? Y él mismo responde, ¿no? Nada sino ausencia de obra. Esto se entiende cuando una vez que empezamos a leer la historia de la locura, nos damos cuenta cómo las prácticas sociales del gobierno, jurídicas, médicas, van a deshacer al ser humano que está siendo catalogado como loco. eh, es esta suerte de expropiación que se le hace de la misma producción, ¿no? Desde su producción de la humanidad, en muchos sentidos, ¿no? Porque hay muchos elementos que seguramente luego podríamos como desarrollar, ¿no? Y finalmente el cuarto giro es ya algo que es posterior a la historia de la locura, y es vamos a decir, la superación de la visión del instituto asilar, del asilo, frente a una visión que luego ha sido llamada, bueno, que luego, ¿no? Ahí Foucault en el poder psiquiátrico también lo dice explícitamente, que se ha dado por llamar la microfísica del poder, en donde Foucault ya sin ningún tipo de empacho y sin ningún tipo de revés, centra centra como objetivo principal de la investigación del surgimiento del poder psiquiátrico al cuerpo. Y evidentemente ahí hace, seguramente, por lo que ahí dice, por aquello por lo cual Foucault es más conocido, ¿no? Es esta idea de cómo un saber va a producir a través de un conjunto de dispositivos llamados de poder saber unos personajes, ¿no? Y todo esto cae sobre la expropiación del cuerpo, ¿no? El cuerpo ahí se ve como el objeto por excelencia de las relaciones de poder a través de tres dispositivos, ¿no? La vigilancia continua, el castigo virtual y la escritura ininterrumpida, que luego van a permitir al mismo Foucault desarrollar su teoría del poder como una cuestión horizontal, como una cuestión discursiva, el poder como artefacto del discurso y los cuerpos, nuestros cuerpos, como parte de esa esa construcción, ¿no? Que luego va a ser resituada posteriormente cuando aparezca en el pensamiento de Foucault la idea de gubernamentalidad distinta de la de poder, y nos pueda dar ya algunas otras opciones para pensar una hermenéutica del sujeto, ¿no? Entonces, estos serían los cuatro giros. Finalmente yo lo que quería decir era creo que estos cuatro giros nos permiten justamente, entre otras cosas, plantear una política de la no identidad, ¿no? Que creo que hay varios, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Pero quiero terminar diciendo eso, ¿no? Quiero terminar diciendo que el pensamiento de Foucault, aunque en este primer momento no sea tan explícito, sí lo es, pero no del todo, no tanto como será posteriormente, lo que nos plantea es una interpretación del fenómeno humano
no desde una práctica, no, perdón, no desde una perspectiva, o no desde, sí, no desde una perspectiva de lo que hoy llamaríamos política de la identidad, sino más bien intenta mostrarnos cómo las corposubjetividades se van construyendo a través de horizontes largos, a partir de la introducción de estos dispositivos, ¿no? Pero sin duda, en esta primera etapa, todavía estos dispositivos terminan constituyéndolo todo, ¿no? Estos dispositivos terminan constituyéndolo todo de la locura, ¿no? Y evidentemente es incorporada esta locura con fragmentos, ¿no? Es interesante que entre la historia de la locura y el poder psiquiátrico, Foucault se haya dedicado, bueno, él siempre se dedicó, pero digamos, en este periodo publica muchas cosas sobre literatura, ¿no? Hay un texto maravilloso que se titula Raymond Russell, ¿no? Raymond Russell, y en donde él, a través de la obra de Raymond Russell, hace otra vez lo que hace con la obra del Bisbanga, ¿no? Lo toma como excusa y comienza a plantear esta idea también crítica del símbolo, en donde lo que va a hacer es justamente permitirnos pensar las metáforas como bisagras, ¿no? Entonces, él va a utilizar un conjunto de metáforas, la del espejo, la del bosque, bueno, etcétera, 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 ¿no? Justamente para poder unir el sinsentido y el sentido, o en términos de Foucault, la razón y la sin razón, ¿no? Lo digo esto porque a pesar de que en esta primera etapa Foucault esté trabajando como a dos, ¿no? Como a dos manubrios, ¿no? Algo así. Por un lado, una historia más académica y por el otro lado, una historia más de la literatura. En el poder psiquiátrico, creo que podemos llegar a comprender cómo junta su interpretación de la misma cosa, de la metáfora, del símbolo, o del fenómeno humano como síntoma social, si es que se quiere, a partir de la unión de estas dos obras, ¿no? Eh, en ese punto plantear estos elementos para poder pensar, uh, para pensar los procesos de identificación y pensar los procesos de la producción de las corposubjetividades en Europa, ¿no? Aún hay seguramente un pendiente ahí para establecer lazos sobre cómo el surgimiento de la construcción de la matriz colonial también influye en Europa. Ese es un tema que seguramente habrá que indagar eh, con mayor, eh, con mayor seguridad, con mayor detenimiento, ¿no? Que es un elemento que seguramente Foucault no tiene, tampoco tendría por qué haber hecho, pero en todo caso, de una manera mucho más global, creo que sí es importante plantear una crítica desde ahí. Y listo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, profesor. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer los presentes? Pregunta o comentario, bienvenido. Sí, Diego Rojas, puedes prender el micrófono para hacer la pregunta. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, profesor Martín Jaime. Tenía una consulta con respecto a, al, al uso que hace Foucault en la historia de la locura para justamente explicar la historia de la sinrazón y el encierro. Habló de ese texto de Raymond, habló también del libro El poder psiquiátrico. Eh, y una pregunta primera era, ¿y tiene que ver también algo con el tema de la sinrazón? Ese otro texto de Foucault que sacó el Fondo de Cultura Económica, pero es un curso de Foucault que lo dictó del 74-75, titulado Los Anormales. Los anormales. ¿Tiene que ver con el desarrollo? Esa es Sí, una claro que primera sí. pregunta. Ya. Gracias.
Sí, 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 claro, claro que sí. Los anormales, los anormales pero ahí hay que aclarar algo, ¿no? Primero, hay una obra de Foucault escrita, ¿no? Y la obra de Foucault escrita, por decirlo así, llega en el sentido propio hasta el 70, cuando empieza a ser profesor principal del Colegio de Francia. Luego, por supuesto, tiene obras escritas también, tipo libros, por supuesto, que son la historia la historia de la sexualidad, ¿no? Básicamente son las historias de la sexualidad, ¿no? El resto todos son seminarios que fueron planteados de manera oral. Y Foucault ni tenía idea de que iban a ser publicados, cabe decirlo. Y ahí hay tuvo una polémica sobre si tuvieron que ser publicados o no, pero bueno, no importa. Entonces, en el poder psiquiátrico y en los anormales, Foucault lo que hace es releer todo lo que había publicado. Me estoy refiriendo a Historia de la Locura, a Historia al nacimiento de la clínica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, sí, sin duda. Y es ahí en donde tú puedes encontrar ya estas categorías mucho más procesadas, ¿no? En donde ya es clarísima la intención de Foucault, por decirlo así, en cuanto esta analítica de los dispositivos del saber poder, ¿no? Los anormales y el poder psiquiátrico son cursos que se deberían de leer de manera extensiva, por decirlo así, ¿no? Deben ser leídos como parte de este proceso, ¿no? Sin embargo, los anormales, claro, tiene una visión mucho más amplia, en donde por supuesto va a reincorporar todo esto de lo cual ha hablado y va a aumentar muchas cosas más, ¿no? Le va a dar un papel mucho más importante a lo jurídico, porque hay una cosa súper interesante ahí, ¿no? Para él, y ya lo planteé en Historia de la Locura, ¿eh? Para él lo jurídico es lo que va a constituir al loco, ¿no? Él dice así: la medicina, si bien la medicina tuvo un papel importante, obviamente, no podemos eh, no podemos pensar inocentemente que el interés de meter a las personas, a todo este grupo de personas en el hospital general, ¿no? En el 1656, era curarlos. O curarlos como ahora, digamos, se practica en un hospital o en un, ¿no? O en un hospital psiquiátrico o en cualquier otro lugar, en cualquier otro hospital. No. El sentido de esas prácticas es encerrarlos. El sentido de esas prácticas es ejercer un control sobre ellos. Y es muy interesante porque, claro, él cita él cita a Sagías, que es un jurista, ¿no? Que es un jurista bueno, que dice varias cosas, pero lo que Foucault resalta es esto: que los elementos que Sagías va a colocar como características de los que deberían de entrar al asilo, que no solamente son enfermos mentales, tal como hoy podríamos entenderlo así, sino son sodomitas, pobres, etcétera, etcétera, se parecen profundamente a toda la clasificación que la psiquiatría va a desarrollar. Y con esa psiquiatría se está refiriendo a Esquirol, a Pinel y a todos los que trabajaron en el siglo, en el siglo XIX, ¿no? A inicios del XIX, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y los anormales es parte de eso, ¿no? A ver, aquí estoy leyendo un texto que me han mandado, particularmente su texto sobre Pierre Rivière. Derivan en un irracionalismo estetizante, y que entre su Historia de la Locura y la Arqueología del Saber se produce una involución en su proyecto de una arqueología del silencio transformado en un silencio puro y simple. Bueno, ahí Ginsburg, bueno, a ver,
bueno, sí, ahí, ahí depende cómo cada uno también utilice a Foucault, ¿no? Sin embargo, cuando Foucault plantea después del nacimiento de la clínica, surgen las palabras y las cosas, y luego la arqueología del saber, la crítica digamos, de la intelectualidad francesa justamente fue esa, ¿no? Lo tildaron digamos, como de una suerte de pensamiento burgués, o el último aliento del pensamiento burgués, ¿no? Yo, yo creo, yo creo que es un poco injusta esa aseveración. Y es injusta porque creo que Foucault, al igual que Lacan, tienen una idea del trabajo intelectual que linda mucho más con el cinismo en el sentido filosófico, ¿no? Con el cinismo que con un conjunto de reivindicaciones. Es por eso que Foucault y Sartre, en términos ideológicos, eran los puntos opuestos. Porque claro, porque Sartre enfatizaba esta idea de la responsabilidad y de la libertad y de la voluntad, cuando Foucault, por otro lado, lo que decía era que no existían tales cosas como presupuestos de una acción. Foucault en ningún momento, por supuesto, intentó decir que una persona no puede hacer lo que quiera. Obviamente que no. Ni es que no podía pensar lo que quisiera. Eso tampoco. En ciertos contextos, por supuesto, eso te lleva a la muerte. Eso también Foucault lo sabía muy bien. Entonces, ahí hay como una oposición entre esta suerte de manera de interpretar el fenómeno humano, ¿no? Es por eso que empecé hablando justamente sobre el fenómeno humano, porque claro, porque el pensamiento francés más conservador, por decirlo así, Sartre y compañía, los fenomenólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Un conjunto de intelectuales. En ese momento, además, estaba debatiendo muchísimo el papel del marxismo, bueno, varias cosas con el Partido Comunista, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, finalmente, lo que dice Ginsburg, planteado desde su postura, termina mostrando una cierta inoperancia. Si tú me preguntas por lo que yo opino, es que yo creo que esa inoperancia que le aplica Ginsburg no está dentro de cómo Foucault piensa la acción política. La acción política para Foucault se entrama dentro de dentro de un microcosmos, dentro de una comunidad de sentido mínima. Entonces, claro, lo político y la interpretación de la política y la interpretación de todo esto no tiene una trascendencia, ¿no? Entonces, claro, para Ginsburg, evidentemente, al no configurarse el pensamiento como una trascendencia de cualquier tipo, no estoy hablando que Ginsburg sea un metafísico, ni mucho menos, no es obviamente no es una trascendencia metafísica la de Ginsburg, pero finalmente, frente a esta suerte de práctica microfísica de Foucault, el silencio, como tú lo pones muy bien, ¿no? Esta arqueología del silencio se transforma en un silencio puro y simple. Pero sin embargo, en el pensamiento de Foucault creo que no, ese silencio puro y simple no es nunca ni puro ni simple. Es una suerte de parresía. Miren, aquí estoy utilizando
esta idea que Foucault va a desarrollar posteriormente en el coraje de decir la verdad, ¿no? Es eso, para él es un acto parresiático. Y claro, a Ginsburg seguramente, y a otros muchos, a Sartre, y a otros muchos más, ese acto parresiático seguramente valía poco o nada, pero para Foucault valía, no sé si valía todo, pero en todo caso era lo que él podía hacer. Y listo, ¿no? Entonces ahí sí, ahí habría que verlo. Sin embargo, ahí tú pones otro comentario que ahí sí, no es que yo coincida, ¿no? Pero sí creo que en algunos puntos Foucault se desborda y entonces hace hablar las cosas. Pero eso también es una práctica maravillosa, ¿no? Entonces, a eso yo entiendo a lo que tú llamas irracionalismo estetizante. Sí, muchas veces así. Si ustedes leen la historia de la locura y ustedes leen esta parte en donde él narra la barca de los locos y habla del bosco, etcétera, etcétera, a veces, y en general, muchas páginas, en general en todas sus obras, uno llega a pensar y dice, ¿y qué me quiso decir? ¿No? Y claro, para las personas que siempre quieren que le digan el sentido y quieren que le digan claramente qué cosa, etcétera, etcétera, seguramente Foucault es una experiencia un poco frustrante. Puede ser un poco frustrante Foucault, sin duda, ¿no? Pero sí, pero yo creo que ahí sí, pero hay que verlo como una práctica que también tiene sus límites. Es igual que Lacan, ¿eh? Lacan no era un hombre que hablaba como hablaba o escribía como escribía simplemente porque le salía así. No, no, no. Era esa veladura que fuerza al otro a reaccionar y a tomar una posición, ¿no? No te digo lo que tú quieres saber porque yo no quiero que tú me coloques en ese lugar del saber, ni yo quiero ser ese lugar de saber para ti, ¿no? Entonces, ahí hay ya, creo, otros elementos que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Sí, claro que sí, es frustrante, sí, pero yo creo que eso, a ver, ahora también esa es una interpretación que seguramente yo he hecho a lo largo de mis lecturas y mis frustraciones con Foucault. Yo lo tomo así, ¿no? Pero también lo veo en Lacan, ¿no? Lacan, por ejemplo, un hombre que le dan la oportunidad de hablar a la televisión francesa, tiene un texto que se llama La televisión, etcétera, etcétera, y se pone a hablar sobre cosas que seguramente ni el 70% de los que vieron entendían, ni el 70, no sé si el 70, el 80, no sé cuánto, pero no le importaba, ¿no? No, tampoco sé si le importaba, ¿no? Pero en todo caso, si se dan cuenta, es esta idea de pero es esta idea también es una consecuencia, creo yo, también de entender la representación, perdón, este desplazamiento de la teoría del símbolo, ¿no? No hay una verdad que esté detrás, no hay una verdad que esté detrás de, no existe una verdad detrás de, ¿sí? Entonces, claro, eso puede ser frustrante. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren que le digan la verdad y quieren vivir con la verdad que le dicen, ¿no? Y seguramente Foucault no estaba dispuesto a eso, seguramente. Seguramente porque él con mucha dificultad también construyó su propia verdad, por decirlo así, ¿no? No en el sentido, no vayan a tomarlo esto en el sentido posmoderno, ¿no? Subjetivista, ¿no? Con el cual yo no comparto, ¿no? Para mí para mí hay una diferencia muy clara entre el postestructuralismo y el posmodernismo, ¿no? Esta idea de que cada uno piensa lo que quiera, todo está bien, eso no, pero además, ni Foucault creo que lo diría, ¿no? O sea, leer y ver la vida de Foucault en su activismo político es una muestra de que él tenía muy claro qué era la verdad política para él, ¿no? Y evidentemente, si tú tú lees sus trabajos con su vida política, claramente este esteticismo irracionalista, para utilizar este término, termina siendo una práctica contrahegemónica, ¿no? Entonces ahí viene también el punto, ¿no? ¿Cuáles son los campos en donde uno resuelve qué cosas, ¿no?
¿Alguna pregunta adicional para cerrar la sesión? Bien, si no hay más preguntas, antes de cerrar la sesión, queremos extender una invitación para participar en nuestro curso de extensión, la arqueología del saber de Michel Foucault, también a cargo del profesor Martín Jaime, que este curso va a iniciar el 8 de junio. No sé si el profesor quiere comentar unas palabras sobre el curso. Bueno, este curso va a ser planteado solamente sobre esta primera fase, ¿no? Hasta hay que defender la sociedad, ¿no? Es como la primera parte. La idea es justamente desarrollar algunos puntos también entre las ciencias sociales y la filosofía. Creo que ese es un buen método para pensar a Foucault, ¿no? En ese sentido. Y el curso va a ir por ahí, ¿no? Me interesa ser sistemático, eso quiero anotarlo, en el sentido de que voy a ir, sí, por las contribuciones específicas de cada una de las obras. Es una lectura sistemática, sin embargo, obviamente, pues, sistemático hasta donde el tiempo también, ¿no?, lo permita, y a partir de eso tratar de ver cuáles son las aplicaciones, ¿no?, de prácticas de Foucault, en el sentido de una investigación, no prácticas en otro sentido, ¿no?, sino en el sentido de poder cómo aplicar a Foucault y sus ideas en una investigación, no sé, humanista o social, si es que se quiere, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, profesor. Si están interesados en participar en este curso, pueden pedir informes al correo que está en pantalla, formacion.continua@ward.pe, o a nuestro asesor de ventas, diego.tapia@ward.pe. De nuevo agradezco mucho su presencia esta noche. Muchas gracias, profesor, también por su ponencia. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ti también, gracias. Muchas gracias. Buenas noches.